vamos a hablar del miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Yo no. Cuando yo explico el miedo en los talleres o en consultas, siempre os digo que el miedo es una de las emociones básicas, entre otras, ¿no? Antiguamente se decía que había 4 emociones básicas: el miedo, la alegría, la tristeza y la ira, y luego se amplió con 2 más, con la sorpresa y el asco, y actualmente se habla de que hay según los estudios y demás, hay unas 10 emociones básicas. Independientemente de cuáles son y demás, nos vamos a centrar en que, siendo el miedo una de las emociones básicas, es obvio que todo el mundo va a sentir miedo. Y existe el concepto de que el miedo es malo, y el miedo no es malo, el miedo nos ayuda a sobrevivir. Siempre os digo, para que lo tengáis claro, que hay que imaginarse que el miedo se mueve en un continuo que va desde 0 a 10. No es yo soy 10 de miedoso siempre, o tú es que parece que no tienes miedo, es decir, 0 de miedo. No, la emoción del miedo se va a mover en un continuo de 0 a 10 dependiendo de la situación en la que estemos o cómo evaluemos, mejor dicho, esa situación. Como hemos dicho antes, el miedo es una emoción buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sobrevivir. Yo siempre pongo los mismos ejemplos. Si no tuviésemos miedo, iríamos por la autovía a 200 en hora punta en dirección contraria, con lo cual no lo contaríamos, o haríamos puentín sin cuerda. Muy interesante, pero no lo contarías tampoco. Tan malo es no tener miedo, como son los casos que os acabo de contar, como tener mucho miedo. Porque si yo tengo mucho miedo, ¿qué ocurre? Que me paralizo, me bloqueo. El cerebro, cuando se ve sobrepasado por el miedo, se bloquea. Algo que hay que tener en cuenta es que todo el mundo tiene miedo. Por ejemplo, vamos a poner un momento el modo cotilleo. He navegado en internet y he buscado miedos de personajes famosos o de personajes de la historia para ilustrar un poquito este vídeo. Una cosa que no sabía era que a Eiffel le daba miedo las alturas. Claro que lo iba a pensar cuando tú vas a París y te encuentras esa pedazo de torre tan alta. Dicen que Nicole Kidman tiene miedo a las mariposas. Se dice, se comenta y se rumorea que una vez intentó visitar en un museo una exposición de mariposas y que al final no lo pudo resistir y se tuvo que salir. También dicen que a Alfred Hitchcock, es que no puedo evitar decirlo en cordobés, tenía miedo a los huevos. ¿Te daban miedo los huevos? Y dicen que sobre todo los que tienen moquillo. ¿Qué es un huevo con moquillo? Pero da igual. Tú has inventado todas esas películas de te rajo, te corto, ¿y te dan miedo los huevos? Pues sí, porque somos personas. Dicen que a Chopin o a Andersen, el de los cuentos, que tenían miedo a ser enterrados vivos. Pues yo también. Yo siempre digo que si yo algún día me muero, a mí que me dejen 2 o 3 días oreándome para asegurarme de que estoy vivo, y a mí que no me entierren. A mí me meten en el horno asegurándome de que estoy muerto, me queman y luego esparcen mi ceniza por la playa. Me vayáis a llevar una playa por Kona, me lleváis a una playa en condiciones. Luego hay otra que también es muy sorprendente, pero dicen que Marilyn Monroe y que Barbra Streisand tenían y tienen miedo escénico. Y dices tú, pero si estas mujeres han hecho grandísimas películas y espectáculos en directo, ¿cómo pueden tener miedo escénico? Sigamos con los miedos. Dicen que Michael Jordan, que perdió a un amigo en el agua y tal y cual, que no lo pudo coger y demás, y que se le escapó de sus manos y que al final murió. Dicen que desde aquello que ocurrió cuando era pequeño, tiene miedo al agua. Entendemos las grandes masas de agua. Luego, por otro lado, y relacionado con el de Nicole Kidman, tenemos miedos como el de Spielberg, que tiene miedo a los insectos, o el de Woody Allen, que lleva 40 años tratándose en su psicoanalista el miedo a las arañas. Debería de cambiar de psicoanalista. Pero vamos, que a mí las arañas me dan intrínculis. Y los bichos, asquillo, que es otra emoción. Cuando he leído esto, la verdad que es que me he quedado sorprendidísimo. Dicen que Julio César, Alejandro Magno, Napoleón y Mussolini tenían miedo a los gatos. Vamos a ver, ¿a nadie se le ocurrió enterrarlo vivo en gatos? Así se hubiera acabado el problema. Es que hay gente que no le gustan los gatos, le dan como mal rollo, viruji.
Luego tenemos a otra serie de personajes que tenían miedo a volar, como por ejemplo Muhammad Ali, Elvis Presley, Cher y Tony Curtis. Tenían y tienen unas profesiones un poco chungas para darte miedo a volar. Y hay que añadir a la lista a Alaska, que también le da miedo a volar. ¿Pero qué tienen en común todas estas personas que hemos visto? Pues que se enfrentaron a sus miedos, porque lo peor sería no hacer nada, quedarte en el sitio, no cambiar. Cuando uno quiere cambiar, cuando uno quiere hacer algo nuevo, aparece el miedo a salir de la zona de confort, de esa zona de comodidad, y es normal sentir un poquito de miedo, ¿no? La solución pasa por enfrentarse. Cuando preparaba este vídeo he estado haciendo memoria, recordando las cosas que a mí me han dado miedo, y yo recuerdo la primera semana que pasé en mi piso de estudiante, no sé qué me habían contado a mí que me iba a ocurrir cuando me metía en un piso con 3 muchachos desconocidos, pero yo ni dormía, ni iba al baño, ni nada, hasta que llegó el fin de semana y fui a mi casa, que fue entrar de nuevo en mi zona de confort. ¿Pero qué ocurrió con el tiempo? Yo seguí estudiando y llegó un momento en que no quería volver a mi casa. Es decir, que cuando enfrentan las cosas, al final el miedo se va, desaparece. Los miedos más recientes que he enfrentado han sido el miedo a apuntarme a clases de teatro, pero la sensación de, pues tampoco era para tanto, ¿no? Podía haberme apuntado a clases de teatro y no lo había hecho por vergüenza, por miedo al hacer el ridículo, al que dirán y demás. O por ejemplo, a grabar estos vídeos de YouTube, ¿no? Me he pasado 6 años viendo a youtubers grabar sus vídeos día tras día y sintiendo ganas de hacerlo, y hasta ahora no me había animado por miedo, pero ahora que lo he hecho digo, pues sí, era muy fácil y además me gusta y veo que os gusta y que me pedís que lo siga haciendo. Se dice que el 92% de las cosas a las que le tenemos miedo son a cosas que no han ocurrido, no están ocurriendo y no ocurrirán jamás. Sin embargo, nuestra mente nos hace vivirlo como si fuera real. Y eso me lleva a enlazarlo con una escena del cuento del caballero de la armadura oxidada. Hay un capítulo en el que el caballero tiene que enfrentarse al miedo. ¿Y qué ocurre cuando se enfrenta? Y es que el miedo desaparece. Existe el miedo a lo desconocido. Lo importante es no aferrarse a ese miedo, sino afrontarlo y superarlo. No enfrentarse al miedo es lo peor que puedes hacer. Busca ayuda, pide consejo, habla con la gente sobre tu miedo, pero la excusa no es decir, como me da miedo no lo hago. Pero quiero terminar este vídeo en positivo, con una frase de Nelson Mandela que dice que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y yo os animo a todos y a todas a que conquistéis vuestros miedos. Me gustaría que dejarais en los comentarios a qué cosas habéis tenido miedo y qué pasó cuando lo enfrentasteis. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. No olvides darle a la manita arriba y suscribirte si te gusta este vídeo.